Capítulo 15. Ampliando conocimiento en clubes de sadomasoquismo. Contenido. 1. Cuando el dolor produce placer y quita otro dolor. 2. Fetichistas de pies a cabeza. 3. Fantasías sexuales. Inhibir pecados de pensamiento aumenta los de palabra y obra. 3 cosas me resultaron muy sugerentes en mis visitas a clubes de sadomasoquismo en Nueva York y en las reuniones con los integrantes de la Sociedad TES de Educación en BDSM, Bondage, Domination, Sidems, Masochism. La exquisita comunicación sobre límites y preferencias sexuales entre quienes practican sadomasoquismo, muchísimo más fluida que la mayoría de parejas convencionales. 2. Los roles tan marcados entre dominancia y sumisión. Ellos lo llevan al extremo, pero incorporado al juego erótico en parejas no sadomasoquistas también puede ser estimulante. 3. El dolor físico como desencadenante de la excitación. Algunas prácticas llegaron a asustarme, pero, de nuevo, dentro de los límites de cada uno puede ser un ingrediente muy interesante. Además, este último punto sí tiene mucha miga científica. Que nuestro cerebro interprete un mismo estímulo algunas veces como doloroso y otras veces como placentero, esconde en realidad la profunda distinción entre emoción física y sentimiento. La cita con los miembros de TES era el sábado a las 9:30 en un restaurante del barrio de Chelsea en Manhattan. Yo ya había participado en un par de sus discusiones semanales sobre diferentes aspectos del BDSM y me invitaron a que les acompañara en una de las salidas conjuntas que organizaban a diversos clubes de fetichismo y sadomasoquismo de Nueva York. Se juntarían primero en una sala privada del restaurante de Chelsea para cenar, conocer a quienes ese día venían de fuera, conversar tranquilamente con los principiantes e ir todos juntos hasta el escondido Club Paddles. Llegué unos minutos tarde para evitar ser de los primeros. Me sentía un poco nervioso e indeciso. No le dije absolutamente a nadie dónde iba a estar ese sábado por la noche. Cuando llegué ya había unas 30 personas. Poe, una de las almas de TES y quien esa noche conducía el encuentro, me saludó con una sonrisa y su esclava me invitó a sentarme en un extremo de la larga serie de mesas dispuestas en forma de U. Saludé al hombre de unos 50 años vestido con camiseta negra, pantalones de cuero y tatuajes visibles en el cuello y los brazos que se sentaba a mi lado. Y a la sonriente mujer de color, más bien gruesa, de mediana edad y amplio escote, que estaba frente a él. Siguieron enseguida con su conversación y yo me dediqué a observar a los presentes y a saludar con la cabeza con actitud afable. El rango de edad era entre los 20 y los 50 y tantos, salvo algunos presentes que sí tenían un porte extraño según los estándares convencionales. La mayoría tenía un aspecto absolutamente corriente, vestían ropa de calle y mostraban un comportamiento extrovertido y festivo. Visto desde la distancia, el evento podía pasar por una cena de empresa cualquiera en la que se mezcla gente de diferentes edades, razas, estilos, conductas y condiciones socioeconómicas. Y aunque más tarde, ya en el club, los atuendos cambiaron y algunos parecieron transformarse, me pareció que fuera de allí el ambiente era muy natural. No pretendo de ninguna manera sacar conclusiones sobre personalidad a partir de mis pocos encuentros con sadomasoquistas, ni por lo que vi con mis propios ojos, ni por lo que me contaron integrantes del colectivo, que bien pueden estar afectados por un bias, sesgo cognitivo y distorsionar inconscientemente la realidad de su propia subcultura. Para esta supuesta neutralidad y objetividad está la ciencia. Un amplio estudio australiano realizó encuestas sobre diferentes ámbitos de la conducta sexual a casi 20.000 personas. De ellas, el 2,2% de hombres y 1,3% de mujeres reconocieron haber tenido prácticas sadomasoquistas en el último año. Era más frecuente entre homosexuales o bisexuales que entre héteros. Los investigadores analizaron detalladamente a los practicantes de BDSM y confirmaron más prevalencia de sexo oral, anal, uso de pornografía y cantidad de parejas sexuales, pero no se encontraron diferencias significativas en percepción de infelicidad, ansiedad, problemas asociados a la sexualidad ni, curiosamente, interés por el sexo. Un dato significativo era que, de media, los hombres sadomasoquistas sentían ligeramente menos estrés psicológico que el resto. Los investigadores interpretaron que el BDSM es una práctica cultural más y no está asociada a ningún síntoma patológico, abusos en el pasado o dificultades sexuales. Esto es controvertido porque otros estudios sí indican que entre masoquistas suele haber más problemas de excitación, trastornos de personalidad o dificultades para establecer relaciones convencionales.
Por mi experiencia y conversaciones profundas con sadomasoquistas hombres y mujeres, dichos problemas existen, pero no me atrevería a asegurar que más que entre la población general, ni si la práctica del sadomasoquismo los aumenta o disminuye. Mi sensación es que algunas personas con insatisfacción o desasosiego recurren al BDSM, pero no que el BDSM genere necesariamente insatisfacción o desasosiego. Un par de matices importantes al respecto. Primero, que el sadismo como descontrol y agresión sexual efectivamente está descrito como parafilia en el Manual de Enfermedades Mentales DSM, pero eso no es lo que dominantes y sumisos practican bajo pleno consentimiento y límites preestablecidos por ambos. No es lo mismo un desorden sádico como una enfermedad asociada a psicopatía, conducta antisocial y trastornos de personalidad que el sadismo sexual consentido en el contexto del BDSM que no genera malestar alguno entre sus practicantes. En estas circunstancias no debe ser considerado un desorden que tratar. Segundo, varios estudios han observado que cuando una persona tiene problemas psicológicos, algunas prácticas como el sadomasoquismo sí pueden convertirse en obsesión y exacerbar dichos problemas. Yo he visto casos de sumisión que realmente me parecieron esconder obsesiones y serios desequilibrios emocionales, pero no ocurre a la inversa. El BDSM difícilmente generará problemas en personas sanas que simplemente hayan elegido esta opción para ampliar su vida sexual, como hacía Sioux. Sioux y Anaís llegaron juntas y se sentaron frente a mí. Su aspecto era totalmente convencional y les pregunté si eran nuevas. Anaís me dijo que llevaba ya 5 años involucrada en el BDSM y que se definía como 24/7. La expresión 24/7 significa 24 horas al día, 7 días a la semana y expresa que algo forma parte íntegra de la personalidad. Sioux solo lo había practicado 4 veces antes y de manera muy esporádica. Tenía novio, pero a él no le gustaba, así que iba puntualmente con amigas. ¿Es como un hobby?, le pregunté. Anaís se interpeló enseguida y dijo con expresión resentida: para mí y muchos otros es un estilo de vida. Sioux sonrió ante mi falta de tacto y respondió: bueno, en mi caso sí se podría llamar así. Sioux era alta, esbelta y atractiva según los estándares socioculturales. Para ser sinceros, de las pocas y pocos que estaban en la cena y posteriormente en el club. Había bastantes hombres que se notaba que acudían regularmente al gimnasio y mujeres vestidas con atuendos provocadores, pero en general el ambiente no era precisamente glamuroso. Reconocido por los practicantes, entre los sadomasoquistas, especialmente mujeres, hay un mayor índice de sobrepeso. Es obvio que más allá de la ropa de cuero, que sí es muy característica, es imposible establecer estereotipos, pero desde luego no me pareció ver ningún Christian Grey, el protagonista del bestseller 50 sombras de Grey, que narra la relación de dominancia y sumisión entre él y la joven Anastasia Steele. En cambio, Hadass sí me recordó al personaje de Anastasia. Hadass llegó sonriente y saludando nerviosa. Tenía 21 años, estaba un poco rellenita, y su aspecto era de estudiante universitaria, ojos grandes y simpáticos mofletes, y una expresión entre tensa e ilusionada. Se sentó a mi lado y enseguida me dijo que era su primera vez. Creo que la mía también, la tranquilizó. Me explicó que desde pequeñita sentía una gran curiosidad, que con algún novio había probado cosas, que se había documentado mucho por internet y que por fin se había decidido a intentar integrarse en sesiones reales. Le pregunté si era dominante o sumisa, y me respondió un convencidísimo sumisa. Le volví a preguntar si recordaba algo que pudiera haber despertado su interés por el BDSM, y tras pensar unos segundos me respondió que no. Dijo que desde sus primeras experiencias sexuales siempre le había gustado sentirse dominada, pero que nunca había ido muy lejos, y que ahora quería probar algo más intenso. Pensé al instante que seguiría de cerca su evolución. Antes de continuar, quisiera explicar que, más allá del dolor, lo que define el sadomasoquismo son los roles de dominancia y sumisión. Dominante es quien tiene el control absoluto y sumiso el que lo cede por completo. Generalmente, el dominante es el top, que inflige dolor, azota y humilla al bottom, sumiso. Pero un dominante también le puede exigir al sumiso que le pise, golpee o haga lo que él le pida. Hay personas que siempre tienen roles fijos de dominante o sumiso, pero algunas, generalmente parejas que practican el BDSM como una actividad sexual más, se llaman switch e intercambian roles entre ellos.
En las listas de consenso con las que tops y bottoms acuerdan sus límites y preferencias, hay decenas y decenas de prácticas, desde tortura genital hasta insultos verbales o la exigencia de obedecer ante cualquier capricho. Cuando alguien practica solo la versión más light del BDSM y de manera esporádica, se dice que es vanilla, no despectivo. A partir de estos conceptos básicos hay muchas más variaciones como dueños o esclavos, en función de si se ha pactado un compromiso con alguien, hermanas o relaciones bajo protección cuando alguien se está iniciando. Pero ya se complica. Podéis encontrar más información y personas en fetlife.com, la comunidad online de BDSM más grande del mundo. Al terminar la cena, las presentaciones uno a uno y los consejos de voz sobre qué esperar y cómo comportarse en el club, subimos todos en grupo por la 7ª avenida hasta la calle 26 y giramos a la izquierda hasta alcanzar una puerta que parecía la típica salida de emergencia de cualquier local comercial. No había ningún letrero. Bo llamó. Abrieron la que efectivamente era una puerta de salida de emergencia. Caminamos por un largo pasillo, bajamos una escalera estrecha. Pagamos $25 en la taquilla y entramos en Paddles. Unos vestíamos normal, ropa oscura imprescindible, y otros llevaban ropa de cuero con más o menos carne a la vista. Todo el grupo se dispersó inmediatamente. Varios fueron a cambiarse de vestimenta. El local era un entramado de pasillos con muchas paredes que formaban rincones ocultos, una zona común con barra donde no servían alcohol y varias salas con diferentes artilugios, como sillas en las que se podía inmovilizar al compañero o compañera, bancos donde uno se recostaba mientras otro le atizaba el culo, estructuras para atar a una persona y azotarla con un látigo y camillas donde se realizaban actividades varias. Lo primero que me detuve a observar fue a una chica desnuda tendida en una camilla con las manos atadas hacia atrás y a un hombre que le infligía pequeñas quemaduras por todo el cuerpo. La chica tenía expresión de miedo, de pavor a que se acercara demasiado y realmente le causara una quemadura muy dolorosa. Cuando el hombre le acercaba el fuego a las axilas se revolvía angustiada, pero cuando la llama pasaba cerca de sus pezones parecía excitarse. Y los golpecitos en sus depilados genitales parecían generar una tensión que, como me explicó media hora más tarde, después de la sesión cuando se liberaba, dejaba una sensación de profunda excitación. En uno de estos rincones ocultos había 2 mujeres disparando dardos con una cerbatana que se clavaban en el trasero de un chico a 4 patas, chicas sentadas con hombres lamiéndoles los zapatos y muchísima gente azotándose con palas planas, finas barras semiflexibles, látigos de tiras de cuero o directamente spanking zurras a mano limpia. Mientras observaba la escena de un hombre fornido que pasaba cuchillos afilados por el cuerpo inmovilizado de una mujer, escuché un grito detrás de mí. Era Sioux, de espaldas contra la pared, con los brazos atados en alto, vistiendo solo una tanga y recibiendo latigazos de su compañera Anaís. Si soy sincero, no parecía pasarlo demasiado bien. Hablé mucho con Bo, una verdadera enciclopedia del BDSM. Hubo un momento en que ambos estábamos frente a una señora gruesa, apoyada a 4 patas sobre un pequeño banco mientras un chico la azotaba con una pala con una intensidad que a mí me producía escalofríos. La mujer estaba sollozando y tras un fortísimo golpetazo dio un brutal grito que provocó una mueca de dolor en mi cara. «Esto debe doler», le dije a Bo. «Bueno, de eso se trata», respondió, insistiéndome que allí nadie hacía nada que no quisiera. Los límites y señales estaban pactados, y en cualquier momento alguien podía hacer un gesto que detendría inmediatamente la acción. No pude abstenerme de preguntarle si realmente eso excitaba sexualmente a alguien. Contestó que el sadomasoquismo no siempre estaba relacionado con el sexo, que en muchas ocasiones sí, pero que en otras solo se trataba de alcanzar ese estado alterado de conciencia provocado por el dolor, acompañado por una sensación posterior de catarsis, profundo bienestar y fuerte unión con la pareja. Aunque suene extraño, la ciencia corrobora las palabras de Bo. En uno de los pocos estudios realizados con sadomasoquistas, investigadores estadounidenses midieron los niveles de testosterona y cortisol, hormona del estrés, de 58 dominantes y sumisos antes de empezar una sesión. Inmediatamente al acabar y 40 minutos después, las sesiones duraron 57 minutos de media e incluían dominancia y humillación, infligir dolor, privación sensorial. Participaban hombres y mujeres y además de medir niveles hormonales, a todos se les pasó un cuestionario al terminar la sesión.
Los resultados fueron bastante significativos. La testosterona es una hormona relacionada con la agresividad, la lucha y el deseo sexual. Y como era de esperar, sus niveles en saliva subieron ligeramente tras la escena tanto en hombres como en mujeres dominantes, y bajaron un poco en hombres sumisos. Pero el resultado más inesperado fue un marcado aumento en las mujeres sumisas. En la discusión del artículo, los autores no se atreven a sugerir una explicación a este hecho, pero dicen que podría reflejar una mejora del estado de ánimo durante la sesión y un incremento del deseo sexual. Sin embargo, los resultados más reveladores llegaron con el cortisol u hormona del estrés. En los dominantes prácticamente no variaron durante la actividad sadomasoquista, pero en los sumisos que recibían dolor u humillación, los niveles de cortisol aumentaron significativamente durante la sesión y bajaron radicalmente a los 40 minutos entre quienes decían que la experiencia había sido satisfactoria. En este subgrupo, los niveles de cortisol disminuían incluso bastante por debajo del nivel que tenían antes de empezar, y se correspondía con la sensación de sentirse más apegados a sus parejas. Una observación importante del estudio es que el cortisol se redujo más en aquellos que lo tenían más elevado antes de la sesión. Así pues, podemos interpretar que, si estamos física o psicológicamente estresados, el masoquismo puede aliviarnos, y si el nivel de estrés es normal, el efecto sería despreciable, pero de todas maneras es coherente con la afirmación de que los masoquistas se sienten físicamente relajados. En unos párrafos hablaremos del aspecto emocional, tras haber sufrido dolor y humillación. De hecho, cuando la pareja que Bo y yo estábamos observando terminó de azotarse, la mujer estuvo unos minutos llorando abrazada a su dueño, y pasado un tiempo les vi abrazados y medio dormidos en un sofá del local. A continuación, revisaremos otros estudios sobre la conexión entre placer y dolor, pero antes debo mencionar que me decepcionó no encontrar más investigaciones serias que analizaran el caso de los sadomasoquistas. Recuerdo una fabulosa conversación sobre fisiología del dolor con Fernando Cervero, un neurocientífico español afincado desde hace más de 30 años en Canadá y que es uno de los mayores expertos del mundo en el estudio del dolor. Cuando en el verano de 2012 le visité en su laboratorio de la Universidad de McGill, me habló de las causas de la hipersensibilidad, de lobotomías a personas con dolor crónico realizadas a principios del siglo XX, en las que el dolor no desaparecía pero sí dejaba de importar, de dolor fantasma, de fibromialgia, de personas que nacen sin dolor y suelen morir muy deprisa, de receptores nerviosos específicos para el dolor, de la diferencia entre el dolor periférico por una quemadura solar y el interno del colon irritable, de los diferentes niveles de aceptación del dolor en las personas y sobre todo de la importancia del factor psicológico y de cómo el dolor puede aumentar o disminuir en función de cómo se contextualice. Le pregunté si alguien había estudiado a los sadomasoquistas y me dijo que no tenía constancia de ello. Sorprendente, y un nuevo ejemplo del reparo enorme que siente la ciencia hacia el sexo. Por interesante que pueda ser estudiar la parte fisiológica y psicológica del dolor en sadomasoquistas y analizar las diferencias, si existen, respecto a los no sadomasoquistas, pocos científicos se atreven a salir de su burbuja académica y pedir financiación para ello. 1. Cuando el dolor produce placer y quita otro dolor. Sorprende constatar que la investigación científica ha estado investigando el dolor y el placer de manera independiente, cuando tienen tantísimo en común. La señal de una suave caricia en la nuca viaja hacia el cerebro por los mismos nervios que si de repente se convierte en un arañazo. Sin embargo, no se activan las mismas áreas cerebrales. Ínsula, tálamo, zonas específicas de la corteza cerebral o niveles de transmisores responden de forma diferente en función de la información sensorial que les llegue, pero también de cómo interpretemos el estímulo. Es fascinante. Ese mismo arañazo puede generar dolor si es fortuito e inesperado, o placer si tiene lugar en pleno acto amoroso. Pero la relación entre placer y dolor es mucho más profunda y compleja que esto. Capítulos atrás vimos un estudio del croata Sasha Stulhofer, en el que se describía a mujeres que practicaban sexo anal a pesar de sentir dolor porque lo erotizaban. ¿Qué significa erotizar el dolor? ¿Dónde está la frontera sensorial que hace que un pellizco en el pezón pase de ser sensual a doloroso? ¿Y por qué esa frontera aumenta con la excitación sexual? Siri Leknes es una científica noruega que investiga precisamente qué contextos condicionan una misma experiencia para que resulte más o menos dolorosa o placentera. Uno de estos condicionantes es tan simple como las expectativas.
Imaginaos que participáis en un concurso de televisión y estáis viendo girar una ruleta que va a decidir si ganaréis 1.000, 2.000 o 5.000 euros. En el caso de que salga 1.000, estaréis más tristes que ganando la misma cantidad si las posibilidades hubieran sido 100, 500 o 1.000. De la misma manera, Leknes mide la conductancia de la piel y la actividad cerebral de gente que va a recibir una leve quemadura por láser. Un primer mensaje. Los primeros no parecen tener ninguna sensibilidad diferente a los segundos. Este era uno de los puntos que me intrigaba. ¿Tienen los masoquistas menor sensibilidad al dolor? ¿Se habitúan? Leknes cita otros estudios y me dice que no. Primero, porque el dolor no disminuye con la exposición. Nadie se habitúa al dolor de espalda hasta que deja de dolerle. Quizá nos podemos acostumbrar a sentirlo, pero nunca desaparece, ya que es una señal imprescindible evolutivamente hablando. Y segundo, por las propias declaraciones de los masoquistas que no creen tener más tolerancia al dolor. Recuerdo habérselo preguntado a Nikki en el Club Paddles, cuya respuesta fue: si golpeo mi pie sin querer contra la mesa me duele como a todo el mundo. Todo parece ser fruto del contexto. Sí hay un pequeño estudio publicado en 2010 que compara la percepción del dolor en sadomasoquistas, controles y afectados de fibromialgia, concluyendo que la corteza somatosensorial de los enfermos de fibromialgia reacciona mucho más intensamente ante los primeros estímulos dolorosos, que los masoquistas responden igual a los controles, pero que si los estímulos se van repitiendo en los masoquistas se produce cierta atenuación. De todas maneras, todavía no se han estudiado diferencias fisiológicas entre practicantes habituales de BDSM y personas convencionales, así que avancemos hacia la erotización del dolor en momentos de excitación. Es algo que nos sucede a todos. Durante el encuentro sexual, el dolor se convierte en placer. ¿Por qué? Un primer paso para entenderlo es asumir que placer y dolor son un continuo. Para explicarlo de manera muy burda, si estamos hambrientos, la visión de comida bien calórica nos puede generar deseo y náuseas si estamos saciados. Dicho de otro modo, las señales de atracción y repulsión serían una manera de forzar la restauración del equilibrio homeostático del cuerpo. Si llegamos a casa helados en invierno y nos metemos en la ducha, el agua calentísima nos resultará más placentera que exactamente la misma temperatura en verano. El cuerpo busca que restauremos su equilibrio interno lo más rápido posible, y en este sentido, eliminar un dolor o malestar genera placer. Es decir, el propio hecho de que el dolor disminuya aumenta el placer. Pero, ¿cómo se interpreta esto en el cerebro? Una parte se explica por la relación neuroquímica entre el sistema opiáceo involucrado en la sensación del dolor y el dopaminérgico del placer. Hay un efecto que es muy claro. El placer sexual incrementa la dopamina, que a su vez induce la liberación de opioides generando un efecto analgésico que induce alivio y aumenta el umbral del dolor. Como ya os he explicado antes, Barry Komisaruk apuntaba con un láser a la cola de varias ratas e iba subiendo la intensidad hasta que éstas la apartaban. Cuando al mismo tiempo se les estimulaba el clítoris, las ratas tardaban mucho más en sentir el dolor y en apartar la cola. Y algo parecido comprobó Komisaruk en mujeres, aumentando gradualmente la presión de una pinza en el dedo mientras se masturbaban y viendo que tardaban mucho más en quejarse. Pero no estoy diciendo nada nuevo. Todos sabemos que en pleno acto sexual el dolor disminuye. El enigma verdadero es por qué el dolor puede llegar a generar placer. Existen varias teorías. Por un lado, el dolor muy intenso puede liberar endorfinas atenuantes que una vez en el torrente sanguíneo generan sensación de bienestar inmediatamente después de que el dolor cese. Esto podría explicar el estado de relajación mental de algunos sadomasoquistas tras la sesión. Por otro lado, Siri Leknes especula que al compartir circuitos, el mismo dolor también podría activar partes del sistema dopaminérgico, neurotransmisor relacionado con el ansia y la motivación, y aumentar el deseo sexual. No sería propiamente un aumento de placer, pero según Siri podría justificar que estimulaciones dolorosas controladas tuvieran un efecto excitante. En realidad es algo que tiene mucho sentido si el cuerpo sabe que el placer sexual le va a aliviar el dolor por los mecanismos descritos antes, y de hecho, en experimentos con ratas, las que recibían pinchazos buscaban más rápidamente aparearse. Dicen que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Asimismo, quizá lo contrario del placer no es el dolor, sino la insensibilidad.
Cyril Eknes menciona otras posibilidades por las que el dolor podría aumentar el placer y utiliza la analogía de la comida picante. El picante lesiona el interior de la boca y en principio no debería gustarnos. De hecho, las plantas lo sintetizan para evitar ser comidas, pero tiene el efecto secundario de dejar la boca, los labios y el cuerpo más sensibles a otros estímulos. Estimula otras terminaciones sensitivas y eso nos gusta. Es en ese sentido que el dolor podría hacernos más sensibles al contacto sexual. Está bien constatado que personas con más dificultades de excitación sexual, como algunos de los masoquistas hombres y mujeres con quien he hablado, utilizan el dolor para aumentar su umbral de sensibilidad. Siguiendo esta lógica, Leknes apunta que, en situaciones extremas, el miedo y el dolor también pueden excitar el sistema nervioso simpático y favorecer la respuesta sexual, activando incluso el reflejo orgásmico. En mi limitada experiencia con la comunidad sadomasoquista, me han comentado que sí es frecuente que algunas personas solo alcancen el orgasmo si está acompañado de dolor físico o psicológico. Pero, al hablar de efectos psicológicos, Siri me sugiere el trabajo del australiano Brock Bastian y un concepto muy poderoso. Un dolor puede eliminar otro dolor, tanto físico como emocional. A nivel físico, un ejemplo muy simple son los picores. En casos de equema o picores intensos, algunas terapias utilizan el dolor para sofocar el picor. El dolor nos alivia, y de hecho es lo que todos hacemos cuando nos rascamos vigorosamente esa picadura de insecto extremadamente molesta. Pero lo importante es que no se trata solo de una desensibilización localizada, sino que en menor grado también ocurriría si nos rascáramos muy fuerte en otra parte de nuestra piel. El principio básico es que la sensación de dolor es tan importante que bloquea todas las otras funciones y malestares secundarios. El dolor pide concentración al cuerpo, le está diciendo que allí ocurre algo muy grave y que debe concentrarse en ello. Los que sufren dolores crónicos que les impiden centrarse en ciertas tareas lo saben muy bien. Extrapolado a otros ámbitos, Brock Bastian ha constatado que autoinfligirse dolor reduce también al malestar generado por la sensación de culpabilidad. No es algo nuevo. Brock reconoce que estudios anteriores han comprobado que autolesionarse es una manera de aliviar el dolor psicológico en personas atormentadas por sentimientos de culpa, y que en muchos rituales religiosos se busca el dolor físico y el sufrimiento como redención de la aflicción por culpabilidad. El concepto vuelve a ser que un dolor puede disminuir otro, no solo en ese mismo instante, sino durante cierto tiempo después. En un estudio publicado en 2003 se vio que cuando alguien se siente triste, la liberación de opioides se ve reducida en varias áreas cerebrales y que el dolor físico justo incrementa la activación de los circuitos opioides. No lo vamos a reducir todo a neurotransmisores, pero está bien documentado que el dolor físico provoca alivio de dolores mentales, y que cuanto más intenso es un dolor, mayor es la sensación de bienestar cuando desaparece. Es muy controvertido, pero Brock Bastian cree posible que algunas personas se inicien en el masoquismo o lo practiquen para liberar una tensión interna. No me gusta nada utilizar casos individuales porque muchas veces no son reflejo de la norma y conducen a interpretaciones equívocas, pero no puedo evitar citar el caso de una dominatrix, mujer que cobra por prestar servicios de dominación, que me explicó que tenía un cliente con micropene que le pedía que le humillara, que se mofara de su pene, que le diera golpes y que le insultara. Ella misma hizo justamente la analogía de que era como rascarse intensamente un picor para aliviarlo. Pero lo más interesante del trabajo de Brock es que está analizando dicha relación entre dolor y culpabilidad en situaciones cotidianas de personas sin malestar. Sus dos hipótesis a comprobar experimentalmente son las siguientes. A. El día que nos sentimos culpables estamos más predispuestos a autoinfligirnos algún tipo de sufrimiento. Y B. Sentir dolor reduce nuestra sensación de culpabilidad. En un artículo titulado «Limpiar el alma dañando la carne», publicado en 2011, Brock Bastian separó a 62 estudiantes en 3 grupos pidiéndole a uno que escribieran durante 15 minutos sobre situaciones en las que su conducta pasada hubiera sido inmoral, a otro sobre momentos en los que se habían comportado correctamente, y al tercero que lo hiciera sobre cualquier cosa que hubieran hecho el día anterior. Después les pidió cada uno por separado que introdujeran una mano en un cubo de agua con hielo a 0 grados centígrados durante todo el tiempo que pudieran. Después de secarla les pidió que indicaran, en una escala de 1 a 5,
cuán dolorosa había sido la experiencia. Como él esperaba, quienes escribieron sobre acciones inmorales tuvieron más tiempo la mano bajo el hielo y declararon que la experiencia había sido más dolorosa. Extrapolar a partir de un estudio así es capcioso, pero Brock interpreta que en general quienes se sienten culpables están más predispuestos a padecer y aceptar el dolor. Brock Bastian quería comprobar si la relación también se cumplía en dirección contraria, es decir, si experimentar dolor nos hace sentir menos culpables. En otro estudio de 2012 titulado Dolor y placeres pecaminosos, Brock Bastian llevó a cabo un experimento similar con otros 58 estudiantes. Provocó cierta sensación de culpabilidad en algunos de ellos y en otros no, y pidió a la mitad que pusieran una mano en agua con hielo y al resto en agua a 37 grados centígrados. A continuación, les dijo que debía ir a buscar unos papeles y les ofreció una caja con dulces de chocolate diciéndoles que comieran algunos. Los que habían tenido la mano en hielo sin sentirse culpables de nada cogieron más dulces que el resto. Metodológicamente cuestionable, Bastian infiere que sufrir una experiencia dolorosa nos redime de culpabilidad hacia placeres posteriores. Quizá el uso inconsciente del dolor y el sufrimiento como estrategia para calmar otros males físicos y emocionales esté mucho más extendido de lo que pensamos. Y quizá también en el contexto sexual, el dolor físico puede excitarnos por liberación de opioides y dopamina, por sentir el bienestar de las endorfinas tras su exposición, por reducir los niveles de estrés producidos por el cortisol, por activar los nervios simpáticos del cuerpo responsables de la respuesta orgásmica, por dejar nuestro cuerpo más sensible al contacto físico o simplemente por estimularnos sexualmente si una escena o actividad nos parece morbosa. En todos estos sentidos, salvo en casos patológicos, la etiqueta sadomasoquista podría interpretarse solo como una cuestión de grado respecto a otras personas convencionales que también tienen sus roles o fetichismos, solo que quizá más ocultos incluso para ellos mismos. Ya casi al final de la noche en Puddles encontré a Hadas, en ropa interior, siendo azotada muy sutilmente con un látigo por otro miembro de TES. Se había decidido a probar. Tras su sesión me explicó exaltada que había descubierto que los latigazos en el trasero le fascinaban y que, contrariamente a lo que pensaba, le excitaba muchísimo que otras personas la estuvieran mirando, aunque, por el contrario, ciertas cosas que imaginaba que le iban a gustar le resultaron indiferentes o incluso molestas. En general se sentía exultante y tremendamente satisfecha por el gran paso dado para conocer mejor su sexualidad. Yo reconozco que algunos momentos en el Puddles me dejaron perplejo, y desde luego no estuve nada tentado de participar. No me atraía en absoluto golpear a alguien por placentero que a él o a ella le resultara, y muchísimo menos que me humillaran o infligieran dolor en mí. Pero admito que vi algunas prácticas kinky y juegos de roles más vanilla, suave, que sí pensé que podían resultar estimulantes incorporados en depende qué contextos. Realmente es un mundo muy curioso y en general injustamente caricaturizado por la sociedad. Por interés científico, claro, repetí algunas veces en diversos clubes y fiestas BDSM de Nueva York y hablé con muchos más miembros de estas tribus y subculturas. Siempre como observador, recuerdo el momento mítico cuando la consultora de día y fetichista de noche, Yarofie, se puso frente a mí con su ceñidísimo corpiño y me dijo: «Pero bueno, ¿tú al final qué eres? ¿Dominante o sumiso?». Se ve que me quedé con cara de empanado respondiendo un sincerísimo: «Pues la verdad, no lo había pensado. Si algo, lo primero, pero ¿puede ser nada?». «No hasta que no lo pruebes», exclamó Yarofie con una sonrisa pícara. De verdad, no os aventuréis a imaginar cómo reaccionaríais ante una situación emocionalmente nueva porque no lo sabéis. Y aunque efectivamente he visto casos que me han parecido enfermizos, creo que no debemos hacer excesivas suposiciones ni sacar conclusiones precipitadas sobre la gente que utiliza el dolor y los juegos de dominancia y sumisión. La expresión sexual es tremendamente diversa y quizá en lo que más se manifiesta no es la relación entre dolor y placer, sino precisamente en los fetichismos, en aquellos objetos, conductas o situaciones que por el motivo pavloviano que sea, nos excitan mucho más a cada uno de nosotros que al resto. 2. Fetichistas de pies a cabeza. John es un abogado casado y con 2 hijas al que le fascina lamer zapatos de mujeres. Le conocí en una fiesta organizada a través del portal FetLife.com. Me explicó que su esposa solía llevar tacones cuando hacían el amor y que tenían acordado que de tanto en tanto él podía ir a eventos fetichistas para pagar por jugar con pies y todo tipo de calzado femenino.
Según John, desde siempre sintió fascinación por los zapatos y recuerda que de pequeñito se sentía muy atraído por una profesora que solía llevar falda corta y tacones. Él no percibe su fetichismo como una obsesión, sino como una simple preferencia. Es cierto que pies y zapatos le ayudan mucho a excitarse, pero no son imprescindibles. Puede tener relaciones sexuales sin referencia alguna a ellos, me dice. John es un fetichista, pero no reúne las características del fetichista parafílico con desorden psiquiátrico. Según el Manual de Enfermedades Mentales DSM, el criterio diagnóstico de desorden por fetichismo debe incluir un deseo sexual exagerado y continuo durante al menos 6 meses por objetos inertes o áreas no genitales, pero, sobre todo, una falta de control a pesar de que cause problemas o interfiera en el bienestar propio y de otras personas. En otras palabras, si no genera malestar ni hace daño a nadie, el fetichismo no es un desorden que deba tratarse. En realidad, es comparable a cualquier otra afición que solo resulta problemática cuando se convierte en una obsesión adictiva. Tamara tiene una visión menos condescendiente. Ella llegó a Nueva York procedente de Europa del Este, empezó a trabajar en una tienda de zapatos y un día una clienta habitual le propuso ser modelo en fiestas fetichistas. ¿Por qué no?, pensó. Mientras tomamos una cerveza en un bar de Lower East Side, Tamara me cuenta que en el club ella se sentaba cómodamente con zapatos y minifalda. Los hombres se acercaban y si daba su permiso le pagaban $20 por cada 10 minutos que lamían sus zapatos, acariciaban sus pies desnudos o, con límites, los pasaban por la cara y otras partes de sus cuerpos. A pesar de las suculentas ofertas, ella se negó a ir más lejos, tanto en este club como en el que trabajó una temporada de stripper. La actividad en el club fetichista le resultaba una manera muy sencilla de ganar un buen sobresueldo, pero a pesar de eso lo dejó, reconociendo que terminó sintiéndose bastante asqueada. Ella sí admite que para algunos clientes podía ser una simple afición, pero asegura que muchos mostraban comportamientos patológicos y que se gastaban un dineral en su obsesión descontrolada. El límite entre el comportamiento normal y el parafílico es muy difuso. La fascinación y simbolismo por los pies es uno de los fetichismos más comunes y ha estado presente en numerosas culturas a lo largo de la historia. En el Kama Sutra y muchas representaciones artísticas de la antigüedad ya se ven actos sexuales donde los pies están implicados. Los griegos consideraban que tener el segundo dedo más largo que el pulgar era un signo de masculinidad. En China vendaban los pies de las niñas para mantenerlos pequeños y deformados, y los zapatos femeninos han sido un claro signo de erotismo desde el medioevo. Los académicos interpretan que para algunos las curvas de los pies pueden resultar sensuales, que al ser una zona tan castigada mantenerlos suaves y en buen estado es signo de juventud y clase social alta, que algunas personas con inseguridades sobre su cuerpo o sus genitales pueden desviar inconscientemente la atención erótica hacia sus pies, o simplemente que la sensibilidad de la planta de los pies puede ser una zona muy erógena. En el artículo Erotic and Sadomasochistic Foot and Shoe, el francés P.H. Benamou describe el caso de una mujer neoyorquina que impregnaba sus pies de comida para que sus 2 perritos pasaran un buen rato lamiéndolos y contribuyendo a su excitación sexual. Y explica que desde el antiguo Egipto varias reinas y cortesanas han tenido sirvientes que les acariciaban y provocaban estimulantes cosquillas en los pies. Todo esto implica que contemplar los pies como una zona erógena no tiene nada de anormal. La gran pregunta es por qué en algunas personas esto se convierte en una obsesión. John dice que recuerda haberse masturbado pensando en su profesora con tacones y piensa que quizás sí podría haber contribuido a su fetichismo, pero sabe de compañeros cuyas obsesiones aparecieron de adultos. Los fetichistas son una sociedad que prueba y experimenta constantemente, y recurrir solo a experiencias de la infancia y adolescencia para explicar sus preferencias sería absurdo. Pero sí hay mucha literatura científica que sugiere que las primeras referencias de placer sexual pueden tener un impacto importante en el desarrollo de la sexualidad y que el condicionamiento clásico pavloviano puede contribuir a reforzar qué consideramos erótico. Y esto vale para todos, no solo los fetichistas. Todos somos un poco fetichistas. A principios del siglo XX, el ruso Iván Pavlov hacía sonar una campana justo antes de dar comida a los perros. Repetía la acción muchas veces hasta que los perros asociaban ambos estímulos e inconscientemente aprendían que después de la campana llegaba la comida. Pasado un tiempo, con solo escuchar el sonido de la campana, los perros empezaban a salivar. Fueron los primeros estudios que demostraron el condicionamiento clásico en el comportamiento animal. Algo parecido hizo el grupo de Jim Faust en la Universidad de Concordia en Canadá.
Como explicamos en el capítulo 1, los investigadores separaron ratones machos vírgenes en 2 grupos e hicieron que unos tuvieran sus primeros encuentros sexuales con hembras que llevaban una chaqueta de cuero y otros con hembras desnudas. Tras varias sesiones permitieron que todos se aparearan unas cuantas veces con ratas sin chaqueta. Dejaron pasar un tiempo y volvieron a exponer a los mismos machos a hembras con chaqueta y sin ella, y observaron que aquellos que habían tenido sus primeras cópulas con hembras desnudas no mostraban ninguna preferencia por ratas con chaqueta o sin ella. En cambio, los machos fetichistas sentían una clara inclinación por las ratas con chaqueta. De hecho, cuando a algunos individuos solo se les dio la opción de aparearse con ratas sin chaqueta, tardaban mucho más en empezar el coito y necesitaban más intromisiones para eyacular. Algunos ni siquiera lo lograban. Según Jim Foss, los machos habían asociado la chaqueta con la recompensa sexual, y sin ella tenían déficits de excitación y fallos en la activación del sistema nervioso simpático para eyacular. Experimentos parecidos se han repetido con estímulos neutros, como tonos de luz o esencia de almendra, pero Jim quiso comprobar si incluso agentes repulsivos como la cadaverina, sustancia olorosa producida por la carne en descomposición, podían llegar a convertirse en excitantes. Sus experimentos demostraron que las ratas macho vírgenes cuya única opción fue aparearse con hembras impregnadas como la maloliente cadaverina, de adultos perdían la repulsión a dicha sustancia, es decir, que incluso un estímulo nocivo podía llegar a erotizarse. Las ratas no reaccionan siempre como los humanos, y menos ante algo tan influenciado culturalmente como la expresión sexual, pero no es descabellado pensar que experiencias sexuales de gran impacto, sea por primerizas o por intensas, pueden condicionar inconscientemente algunas preferencias en la edad adulta. Es algo tremendamente difícil de estudiar empíricamente en humanos y solo se pueden realizar estudios indirectos, como uno publicado en 2010 que sugiere una relación entre el patrón de vello corporal del padre y la atracción de sus hijas hacia hombres más o menos peludos. Sin duda el condicionante inicial es importante en aspectos sexuales, pero lo es más todavía el condicionamiento pavloviano por repetición. Hay gran cantidad de estudios que demuestran que aprender a masturbarse de una manera específica puede marcar para toda la vida, y que el tipo de prácticas y experiencias sexuales iniciales deja una huella, no necesariamente determinante, pero sí influyente. Sin embargo, lo más interesante es ver cómo las condicionantes de placer están siempre presentes. En una serie de experimentos clásicos realizados en los años 70, Kantorowicz pidió a varios voluntarios que se masturbaran mientras les mostraban 3 fotografías neutras en diferentes momentos del acto. La primera imagen al principio de la masturbación, la segunda en la fase previa al orgasmo y la tercera en el periodo refractario. Tras repetir el experimento varias veces, la imagen neutra mostrada junto antes del orgasmo ya provocaba una erección parcial. La mostrada al principio no tenía ningún efecto y la visualizada durante el periodo refractario reducía la excitación. En un experimento muy parecido, investigadores californianos pidieron a 18 estudiantes universitarios de 18 a 23 años que se masturbaran, pagándoles $25, 8 veces en sesiones espaciadas en el tiempo. En cada sesión les enseñarían durante varios segundos fotografías de un tipo de cuerpo femenino antes de que la excitación empezara, otro tipo de cuerpo avanzado de la masturbación y un tercero en la fase refractaria, tras la eyaculación. 3 meses más tarde y en las mismas condiciones experimentales les volvieron a mostrar imágenes parecidas, pero esta vez midiendo la reacción del pene, todavía se excitaban más con el tipo de cuerpo femenino mostrado durante la masturbación y menos con las del final. Resulta interesante destacar que estos condicionamientos no influyen solamente en qué consideramos más o menos atractivo, también modifican ciertos patrones de comportamiento. En 1974, Silberg y Adler publicaron en Science otro experimento muy curioso. A un grupo de ratas control se les dejó copular libremente con hembras receptivas durante 30 minutos. A otro grupo también se les permitía empezar a copular, pero a la 7ª intromisión se retiraba la hembra de la caja. Debéis saber que en el caso de las ratas el macho va persiguiendo a la hembra, llega a penetrarla pero ella se escapa, y así varias veces hasta que en una de estas intromisiones eyacula. A un tercer grupo también se les retiraba la hembra al mismo tiempo, pero sin tener en cuenta el número de intromisiones realizadas. Tras varias repeticiones, el segundo grupo aprendió a eyacular precozmente antes de la 7ª intromisión, y el tercero a copular más rápido y con más ansias. Así que, si os masturbáis rápido y a escondidas, cuidado.
Desde Pavlov y el exagerado conductivista radical B.F. Skinner, los refuerzos condicionados y la asociación de estímulos neutros a diferentes estados emocionales de placer o aversión están muy bien documentados en animales y humanos. Y sin duda, algo tan básico como el desarrollo sexual debe seguir estos mismos parámetros. Incluso se han explorado mecanismos neuroquímicos. Si inyectamos morfina u oxitocina a una rata macho después de aparearla en presencia de un estímulo determinado, se produce la asociación indicando que los receptores opioides y de oxitocina están involucrados. Y si repetimos el experimento, pero bloqueando los mismos receptores con naloxona, el condicionamiento desaparece. Nuestro comportamiento en condiciones no patológicas es infinitamente más flexible que el de una rata. Así está cada vez más constatado que existe un periodo crítico en el desarrollo de la conducta sexual, asociado a los primeros deseos, masturbaciones, orgasmos o actos en pareja que puede condicionar las preferencias de costumbres o características físicas de futuras parejas. El grado en que esto es más o menos flexible y si está detrás de algunos fetichismos es algo que hasta la fecha ningún estudio científico ha establecido más allá de especulaciones y casos anecdóticos. De todas maneras, la lección a extraer es que, en nuestra especie, los condicionantes innatos quizá desempeñan un papel en lo más fundamental de nuestras preferencias sexuales, pero que después estas son totalmente esculpidas por las experiencias, y que el concepto de fetichismo es muy amplio y hasta cierto punto una cuestión de grado. Hay quien defiende que algo tan común como la preferencia masculina por pechos descomunales es en realidad un fetichismo creado por la cultura occidental, socialmente aceptado y quizá en algunos individuos exacerbado por sus prácticas masturbatorias. La lógica de fondo es que, si por el motivo que sea la exposición a algo o alguien nos provoca mayor deseo o placer, se puede generar una preferencia inconsciente que queramos repetir y que si va revertiendo más placer a cada nueva exposición. En algunos casos puede quedarse en una simple preferencia, convertirse en un fetichismo sano o en uno obsesivo. 3. Fantasías sexuales. Inhibir pecados de pensamiento aumenta los de palabra y obra. Imaginad que tenéis una fantasía sexual que consideráis impropia, que os angustia y que querríais eliminar de vuestro indomables pensamientos. Puede ser un deseo homosexual, atracción por un familiar o imágenes masoquistas extremas que vuestros valores interpretan como incorrectas. Si os esforzáis intensamente en intentar suprimir dicha fantasía, ¿se quedará reverberando en nuestra cabeza reforzada por un efecto rebote? Esta es la profunda e interesantísima cuestión que está analizando experimentalmente Laura Sánchez Sánchez, sexóloga e investigadora de la Universidad de Almería. Las fantasías sexuales son un campo de estudio fascinante, unas veces de manera controlada y otras espontánea, algunas permitidas y otras inconfesables. Por misteriosos procesos internos de nuestra mente emergen pensamientos sexuales que suelen despertar repentina excitación y en algunos casos turbación. Los sexólogos la contemplan como un proceso natural y saludable asociado a una mejor satisfacción sexual. Las hay muy frecuentes, como sentir urgencia de hacer el amor con vuestra pareja, visualizar las prácticas que más nos gustaría realizar o a los 2 minutos imaginarnos siendo infieles con un compañero de trabajo. Pero entre la infinita diversidad de las fantasías sexuales también encontramos tener relaciones con alguien del mismo género, ser dominado o sometido sexualmente, participar en una orgía, imaginar cómo será en la cama la persona que tenemos frente a nosotros en el metro, observar o ser observado por desconocidos, tener sexo disfrazado de enfermera, payaso, adolescente o cualquier fetiche que nos estimule, y practicar desde las aventuras sexuales más comunes hasta las más grotescas. Analizar las fantasías sexuales científicamente es arduo complicado, pero los expertos opinan que son un factor clave en el desarrollo de la sexualidad y que conocerlas es vital para comprendernos mejor a nosotros mismos, tanto a nivel individual como para discernir influencias biopsicológicas y culturales. Uno de los aspectos más interesantes es que, a pesar de que los hombres continúan teniendo mayor número de fantasías que las mujeres, la diferencia entre géneros podría estar estrechándose. En 1984, investigadores de la Universidad de Columbia realizaron un extenso estudio para analizar la frecuencia y el tipo de fantasías entre los alumnos universitarios, que fue replicado en 1994 con el objetivo de actualizar y comparar datos. Dos de las principales conclusiones fueron que entre las chicas la frecuencia de fantasías sexuales había aumentado y que solían ser más acordes con sus experiencias.
Esto último concordaba con otros estudios que mostraban que, dentro de la enorme diversidad individual existente, en general las fantasías de las mujeres tenían contenidos más íntimos y la de los hombres más exploratorios. El estudio de mediados de los 90 mostró que entre hombres y mujeres no había diferencias importantes en las fantasías más habituales como tocamientos y caricias a cuerpos desnudos, sexo con desconocidos o probar posiciones nuevas. Sin embargo, los chicos tenían más fantasías visuales como observar a su pareja desnudándose o verse a ellos mismos teniendo sexo, estar con más de una mujer a la vez, practicar coito anal, tener relaciones con personas de edad mucho mayor o mucho menor. En cuanto a las chicas, preferían con mayor frecuencia masturbar a su pareja que ser masturbadas. La mayor diferencia entre hombres y mujeres era la fantasía de tener sexo con alguien virgen, presente en casi la mitad de los chicos y en menos del 10% de las chicas. Ellas solo superaban a los chicos en fantasías homosexuales, en tener sexo delante de otras personas y en ser forzadas sexualmente. Las encuestas generales son útiles para encontrar patrones, comparar culturas o analizar tendencias, pero una vez constatadas, lo interesante es analizar aspectos específicos. Por ejemplo, un estudio publicado en 2012 siguió durante 30 días el tipo de fantasías sexuales que tenían 27 veinteañeras solteras, observando que tenían significativamente más fantasías en los momentos de ovulación y que durante el periodo fértil había proporcionalmente más fantasías que involucraban a hombres. Otro estudio sugirió que el tipo de fantasías de gays y heteros no son muy diferentes, y otro que tampoco cambiaban mucho entre solteros y casados. De hecho, este último estudio realizado por Hicks y Leitenberg era específico sobre fantasías sexuales y pareja, y el 98% de hombres y el 80% de mujeres de 18 a 70 años, media 33 años, encuestados admitieron haber fantaseado en los últimos 2 meses con alguien fuera de su relación. Quizá lo más curioso del estudio fue que el número de parejas sexuales en el pasado y el haber sido ya infieles no eran factores que aumentaban el número de fantasías extraconyugales en los hombres, pero sí claramente en las mujeres. Los estudios específicos con delincuentes sexuales han mostrado que sus actos o agresiones están clarísimamente relacionados con sus fantasías, pero también que hay una enorme cantidad de fantasías parafílicas que no se realizan. Por ejemplo, sobre pedofilia, se ha observado que alrededor del 15 a 20% de universitarios hombres admite haber tenido fantasías con menores de 17 años y el 3 a 5% con menores de 12 años, pero que la mayoría no las materializaría aunque tuviera la seguridad absoluta de no ser descubiertos. Las cifras difieren entre estudios en función de cómo se realiza el muestreo, pues mucha gente oculta la verdad en este tipo de encuestas, pero sí hay coincidencias en que tener una fantasía no implica necesariamente voluntad o disposición de acometerla. En la mayor revisión de bibliografía científica realizada hasta la fecha, publicada en 1995 por Leitenberg y Henning, se concluyó que el 95% de hombres y mujeres han tenido fantasías sexuales, que los hombres tienen más que las mujeres durante la masturbación, pero no durante el coito, que con la edad el número de fantasías va disminuyendo, que al contrario de lo que Freud decía, no son una consecuencia de falta de actividad, ya que las personas con más fantasías son las que más sexo tienen, que las escenas de dominancia o sumisión son realmente muy frecuentes, que hay un claro efecto condicionante de refuerzo por las acciones que uno ha hecho o visto mientras se masturbaba, y que alrededor del 25% de personas se sienten molestas con algunas de sus fantasías. En este sentido, los investigadores Nieves Moyano y Juan Carlos Sierra de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada están realizando un trabajo interesantísimo sobre los efectos de las fantasías negativas. Juan Carlos explica que generalmente las fantasías sexuales se consideran positivas y su presencia se asocia a buenos índices de salud y satisfacción sexual, y que por lo general esto continúa siendo cierto, pero que no se ha prestado suficiente atención a los efectos negativos de las fantasías que se viven como emocionalmente perturbadoras. Nieves y Juan Carlos llevaban tiempo estudiando fantasías sexuales para valorar escalas internacionales en la población española, y se dieron cuenta de que cierto tipo de fantasías parecían reducir el deseo sexual. Buscaron bibliografía científica sobre efectos adversos de las fantasías y solo encontraron un trabajo canadiense de los años 90, por lo que iniciaron un extenso estudio con más de 2.000 personas de 18 a 80 años sobre la naturaleza y efectos de las fantasías sexuales negativas. Nieves Moyano me mostró resultados preliminares en el encuentro de la International Academy of Sex Research en agosto de 2012,
Y meses después, cuando hablé con Juan Carlos Sierra, el trabajo todavía no estaba publicado, pero sí me avanzaron que las fantasías homosexuales son las que los hombres experimentan con más frecuencia como negativas, mientras que las mujeres se sienten más atormentadas y culpables por las de sumisión y querer tener sexo contra su voluntad. Evidentemente, clasificar como negativa una fantasía es algo que depende de criterios individuales y culturales, pero lo más interesante que están concluyendo Nieves y Juan Carlos es que efectivamente ciertas fantasías no deseadas conllevan un impacto adverso en el funcionamiento sexual, generando bloqueo y pérdida de deseo. En su amplísimo trabajo, Nieves y Juan Carlos también están analizando qué variables socioculturales y de personalidad influyen en la percepción de las fantasías y sobre todo cuál sería la mejor terapia para reducir la ansiedad. La opción más lógica parece intentar sustituir o reestructurar la fantasía, pero aquí es donde encajan perfectamente las investigaciones de Laura Sánchez Sánchez en la Universidad de Almería, advirtiendo que esto podría ser contraproducente. Intentad no tener pensamientos obscenos con un oso blanco. Laura parte del trabajo de Daniel Wegner sobre la supresión de pensamientos. En sus estudios seminales, Wegner pidió a un grupo de voluntarios que durante 5 minutos fueran expresando en voz alta todo lo que les pasara por la cabeza, pero evitando con todas sus fuerzas pensar en un oso blanco. Luego se les pidió volver a exponer por 5 minutos cualquier pensamiento, pero en esta ocasión sin necesidad de inhibir el del oso blanco. En ambas situaciones debían tocar una campana cada vez que dijeran o pensaran en el oso blanco. Wegner repitió el mismo proceso con un grupo idéntico de estudiantes, pero cambiando el orden de las instrucciones. En los primeros 5 minutos debían expresar lo que quisieran sin necesidad de inhibir al oso blanco, y en los 5 siguientes haciéndolo. Al comparar los resultados, Wegner observó algo muy destacable. En los estudiantes que habían hecho primero el esfuerzo de suprimir los pensamientos sobre el oso blanco, cuando después podían pensar libremente en lo que quisieran, el oso blanco aparecía de manera mucho más reiterada que en el segundo grupo antes de la inhibición. La conclusión era obvia: intentar suprimir un pensamiento hace que reaparezca con más fuerza. Es decir, si queremos dejar de pensar en algo que nos preocupa, disgusta o incomoda, esforzarnos en suprimirlo genera un efecto de bola de nieve que lo hace cada vez más insistente. El experimento de Wegner se ha replicado varias veces en diferentes contextos y algunos piensan que puede ser uno de los mecanismos involucrados en la generación de obsesiones. ¿Pasaría lo mismo con las fantasías sexuales? En un primer estudio con 80 voluntarios, Laura pidió a la mitad de ellos que eligieran una palabra asociada a una práctica sexual que consideraran adecuada. Eso depende de cada uno, pero ejemplos podrían ser coito o beso, y la otra mitad inadecuada, como orgía o exhibicionismo. Entonces les pidió a todos que crearan una fantasía sexual a partir de esa palabra y que pensaran en ella durante un par de minutos. Pasado este tiempo les hizo realizar una tarea de distracción, como asociar figuras en parejas tipo león domador, y a continuación la mitad de cada grupo recibió la instrucción de suprimir cualquier pensamiento relacionado con la fantasía sexual, mientras la otra mitad debía concentrarse en ella. Posteriormente, Laura pasó un test de asociación de palabras para destacar cuán presente estaba esa fantasía en sus mentes. Cuando en septiembre de 2012 conocí a Laura Sánchez en el Congreso Europeo de Sexología de Madrid, insistió en esta metodología de asociación de palabras. Laura explica que la gente suele mentir en las encuestas sobre sexualidad, y más todavía en temas de fantasías sexuales inadecuadas, por lo que no considera suficientemente riguroso confiar en la veracidad de las respuestas de los voluntarios. Según ella, los test que analizan tiempos de respuestas, actitudes y asociaciones de palabras son mucho más reveladores. Dicho esto, los resultados de Laura indicaron que efectivamente en todas las condiciones existía este efecto rebote, que mostraba que intentar inhibir una fantasía hacía que apareciera con más frecuencia después. Pero además, Laura comparó el efecto de palabras sexuales y no sexuales, como viajar, pelear y reír o ganar, y vio que el efecto rebote era significativamente mayor en las sexuales, es decir, que intentar suprimir un deseo sexual nos genera más obsesión que intentar inhibir otros placeres, por ejemplo, una comida determinada. En este primer estudio no se observaron diferencias importantes entre las fantasías que alguien sentía como adecuadas e inadecuadas, pero Laura Sánchez me asegura que en resultados más amplios, a punto de ser publicados, sí ha observado que el esfuerzo de suprimir fantasías inadecuadas genera más efecto rebote que las adecuadas.
matiza que los términos siempre son relativos a cada persona en particular y, por ejemplo, anal, masoquismo o voyerismo pueden ser inadecuadas para algunos y adecuadas para otros. Laura ha utilizado incluso escáneres de fMRI para analizar la activación de áreas cerebrales involucradas en la supresión de fantasías, que vuelven a confirmar sus resultados conductuales. Aunque parezca paradójico, si pasamos 5 minutos esforzándonos en suprimir una fantasía sexual, aparecerá después más veces en nuestra mente que si pasamos 5 minutos concentrándonos en ella. Y según Laura, más todavía si se trata de excitación sobre pensamientos no bien vistos por la sociedad en que vivimos. Los resultados de Laura pueden tener importantes repercusiones a muchos niveles. En el aspecto más cotidiano nos sugiere que la mejor estrategia si queremos quitarnos algo de la cabeza es dejar que aparezca y desaparezca sin intentar concentrarnos en suprimirlo, pero en un ámbito más académico podrían ser de enorme utilidad para entender el desarrollo de fetichismos, preferencias, costumbres y obsesiones sexuales. También refuerzan la idea de que en nuestro inconsciente lo sexual tiene más fuerza que lo neutro y lo incorrecto que lo correcto, pero sobre todo tiene implicaciones en las terapias a parafílicos y agresores sexuales que se suelen basar en intentar reducir la frecuencia de fantasías, y que en algunos casos podrían ser contraproducentes. Sin duda es un tema apasionante, que nos fuerza a asumir que intentar controlar nuestra mente resulta mucho más difícil que controlar nuestros actos, y que deberíamos ser más condescendientes con nuestro judeo-cristiano. No pecarás de pensamiento, palabra, obra y omisión. Sobre el primero podemos darnos por vencidos, y si no lo hacemos, nos arriesgamos a aumentar los dos siguientes. Fantasías de ser forzadas sexualmente. No puedo cerrar el capítulo sin mencionar el ejemplo que más índice en la diferencia entre pensamiento y voluntad. Por sorprendente que parezca, según una revisión de los 20 principales estudios científicos realizados sobre las fantasías de violación, publicada en 2008 por Joseph Critelli y Jenny Vivona de la Universidad de Texas, el 31-57% de las mujeres han tenido en algún momento fantasías en las que son forzadas a tener sexo sin su consentimiento, siendo para el 9-10% de ellas su principal fantasía. Los mismos autores publicaron en 2009 un segundo estudio con 355 estudiantes universitarios, concluyendo que el 62% había tenido alguna vez este tipo de fantasías, con una media de 4 veces al año, y que el 45% de las chicas que tenían la fantasía de ser violadas definían la experiencia como erótica, el 46% como erótica y repulsiva, y el 9% como totalmente repulsiva. Aunque a priori no tiene ningún sentido que una mujer sienta deseo de que la fuercen a hacer algo que no quiere y que en la vida real resulta traumático, para los autores no resulta paradójico. Las interpretaciones son especulativas, pero en su revisión bibliográfica, Critelli y Vivona describen varios datos empíricos y explicaciones publicadas por psicólogos e investigadores sobre la rape fantasy o fantasía de la violación. La primera hipótesis fue propuesta por Deutsch en 1944 y se refería a un deseo masoquista que era más frecuente en mujeres que en hombres debido a su mayor debilidad física y búsqueda inconsciente de fuerza en el macho. Según Critelli y Vivona, los datos empíricos descartan esta hipótesis como explicación generalizada. El masoquismo podría desempeñar un papel importante solo en pocos casos. La explicación citada más a menudo es que algunas mujeres desean tener sexo pero se sienten inhibidas por motivos religiosos, culturales, maritales o simplemente para evitar ser vistas como promiscuas, y fantasean con ser forzadas porque les permite experimentar una relación sexual sin sentirse culpables o responsables por ello. Según datos de la revisión de Critelli y Vivona, las mujeres se han criado en ambientes de mayor represión sexual, tienen más fantasías de violación, pero matizan que la teoría de evitar culpabilidad sexual puede ser válida en ciertos grupos de mujeres, pero no explica el comportamiento habitual de la mayoría de chicas que dicen tener estas fantasías además de relaciones consensuadas. Otra hipótesis dice que simplemente es consecuencia de tener una actitud más abierta hacia el sexo. Las mujeres que tienen más diversidad de experiencias y compañeros suelen tener más diversidad de fantasías, entre las que incluyen ser forzadas. Los autores del estudio consideran que si bien el planteamiento es lógico, no logra explicar por qué se introduce la fuerza como un elemento de placer. Algunos investigadores proponen también que el deseo de ser forzada puede representar una voluntad de ser deseada intensamente, de resultar atractiva sexualmente hasta el punto de hacer perder el control del hombre.
Esta hipótesis no está probada todavía, pero es consistente con que sentirse deseada es uno de los factores que las mujeres declaran más a menudo como excitantes. También hay antropólogos que consideran que es una consecuencia del rol machista que existe en la sociedad y biólogos evolutivos que piensan que en la naturaleza de la violación existe. Está favorecida por la selección natural y podríamos haber heredado un cierto instinto de permisividad. La última hipótesis propuesta por la revisión es que la ansiedad, el temor y el enfado provocados por la violación puede activar el sistema simpático y aumentar el deseo sexual. Y las chicas que han experimentado más placer en momentos de sexo duro pueden fantasear con situaciones todavía más extremas. Evidentemente, ninguna de estas teorías dará una respuesta completa al intrigante fenómeno de la fantasía por violación, pero muestra de nuevo la enorme y fascinante complejidad de nuestra mente y lo difícil que es entenderla solamente a partir del análisis de nuestro comportamiento.